Buen día, soy el doctor Jorge Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, hoy estamos transitando el mes de marzo del año 2023, me voy a referir a los principios y procedimientos básicos de actuación de las policías de la provincia de Buenos Aires. Esto según lo prescrito por la ley 13.482 de 2006 y sus modificaciones. Esta ley es denominada Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, y a simple título de introducción, me parece que es indispensable ubicarnos dentro del espíritu de la propia norma, es decir, ¿qué establece? Para luego continuar con el tema propuesto para este vídeo. La composición, las funciones, la organización, la dirección y la coordinación de las policías de la provincia de Buenos Aires, todo esto conforme a los criterios de desconcentración y descentralización. Y sobre todo ello, en base al principio de especialización. Tal es así que la ley organiza a las distintas policías en 5 áreas. Una que es el área de policía de seguridad y sus respectivos organismos. La segunda área sería la de policía de investigaciones y sus distintos organismos también. Área de la policía de información y sus organismos. La cuarta, policía de comunicaciones y emergencias y también sus organismos. Y la quinta, el área de formación y capacitación policial con sus distintos organismos. Quiero recordar que las policías de la provincia de Buenos Aires son, de acuerdo a la ley, lo establece así, instituciones civiles armadas, jerarquizadas y de carácter profesional. Acá hago una pausa para poder decirle que ante esta descripción en la propia regla, los órganos jurisdiccionales se basan para juzgar la conducta de los funcionarios. Es decir, teniendo en cuenta la profesionalidad y el permanente ejercicio en base a capacitación, hace que estos, por ser profesionales, tengan un rigor un poco mayor que un ciudadano común en base a sus conductas. Sus conductas, voy a decirlas, profesionales. ¿Cuál es el ámbito de actuación que tienen las policías de la provincia de Buenos Aires? Bueno, por supuesto, todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero acá tenemos una excepción. Las excepciones son en los lugares que están sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal o militar. Ahora bien, si en el lugar está ausente la autoridad nacional o militar o digamos de otra fuerza de seguridad, como así también pueden requerir a las policías de la provincia de Buenos Aires, y éstas están obligadas a intervenir por hechos ocurridos en jurisdicción de estas, de aquellas de que estamos hablando, al solo efecto de prevenir los delitos, asegurar la persona del supuesto autor o conservar las pruebas para que luego puedan ser remitidas a esta autoridad competente que se lo solicite, que por lo general muchas veces es la justicia federal en turno quien está actuando. Cuando el personal de las policías de la provincia de Buenos Aires, en persecución inmediata de delincuentes o sospechosos de delito, deba ingresar a otra provincia o jurisdicción nacional, se tiene que ajustar a las normas que están fijadas en los convenios vigentes. Como esta ley es del año 2006, se pueden imaginar que durante todo este último tiempo se han hecho convenios interjurisdiccionales precisamente en rigor de estas situaciones que pasan permanentemente. No voy a decir solamente con las provincias que son linderas con la provincia de Buenos Aires, como ser Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa e inclusive Río Negro, las 5 provincias que limitan, sino principalmente a lo que es Cava, teniendo en cuenta que es muy frecuente esto de que patrulleros de la provincia de Buenos Aires
salgan en persecución a delincuentes que están metiéndose para el lado de Cava o viceversa, a los efectos de esta colaboración mutua y poder aprehender a estos sospechosos. En cuanto la ley habla de descentralización y desconcentración operativa, esto se va a realizar conforme a la división de los municipios ya existentes, los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires. Y para esto, el ministro secretario de Seguridad puede crear, porque tiene las facultades por ley, de nuevas unidades policiales y determinar en qué ámbito de competencia territorial van a actuar ellas. Por ejemplo, hasta aquí llego con el sumario de lo que es propiamente dicho el espíritu de la ley. Pero ahora voy a pasar al tema que precisamente nos ocupa dentro del vídeo, que es los principios y procedimientos básicos de actuación de las policías. La ley prescribe que los miembros de las policías de la provincia de Buenos Aires actúen conforme a las normas constitucionales, a las leyes que están dictadas tanto nacionales como provinciales, como igual también a las reglamentaciones vigentes. Y su accionar deberá estar estrictamente ajustado al principio de racionalidad, esto es, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o bien discriminatoria, que pueda entrañar violencia física o violencia moral a las personas, así también como actuar en el principio de gradualidad. Esto en cuanto privilegiando las áreas, el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza, y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas. Esto puede darse cuando ante una situación de un delito infraganti uno pretenda aprehender a este individuo y se escape. No es cuestión acá de hacer disparos o cosas por el estilo. Si se escapa, no va a haber ningún inconveniente, se aprenderá en algún otro momento. Por otro lado, como dato de color lo digo, que la misma norma dice que, y deja claro, que no se pueden admitir en las dependencias policiales que se ingresen personas que están privadas de libertad y que sean procedentes de establecimientos carcelarios. Inclusive, los propios jueces no podrán ordenar ninguna circunstancia de traslado de esta naturaleza. Esto es importante que se tenga en claro. Es todo a lo contrario. Es decir, de las dependencias policiales deberían pasar al servicio penitenciario. Algo muy importante para destacar desde mi punto de vista es cuando el personal policial posea conocimiento de alguna actividad que está encaminada a la presunta comisión de un delito de acción pública, esto lo deberá comunicar de inmediato a tal circunstancia ¿a quién? Al órgano judicial competente, al fiscal o al juez de garantías en tal caso, a efecto de que reciba las instrucciones pertinentes. Sobre esto debo hacer hincapié diciendo, porque ha ocurrido muchas veces, que de no cumplir con estos preceptos legales que son sagrados para un policía, éste pueda entrar en complicidad por el delito que no denuncia, o infringir el delito de encubrimiento, que es un delito autónomo, pero que es un delito al fin, como se ve juzgando hoy por hoy dentro de los medios por este tipo de situación. Como también aquello que tenga que ver con la denegación y retardo de justicia, que está tipificado en el artículo 274 del Código Penal, recomiendo su lectura, o el incumplimiento de los deberes del funcionario público del artículo 248 del Código Penal, también es para recomendar su lectura. Dentro de la ley queda prohibido el análisis de reunión de información, vale decir, hacer inteligencia sobre cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires que esté motivada por otras razones que no sea del crimen, es decir, política, raza, religión, etc. Acá estamos hablando de que una situación de esta naturaleza siempre va a ser requerida por un juez competente. En cuanto a los principios básicos de actuación, el personal de las policías en desempeño de sus funciones deberá adecuar y actuar su conducta. Por ejemplo,
Desplegar todo su esfuerzo con el fin de prevenir el delito y proteger a la comunidad. En su desempeño profesional, por ejemplo, actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, la imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo su actuación como los derechos fundamentales de las personas en cuanto a sus garantías constitucionales y provinciales, inclusive aquellas declaraciones de convenios, tratados, pactos complementarios, es decir, y los derechos humanos en particular. No infringir, instigar o tolerar ningún acto de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o cualquier tipo de circunstancia especial, o tal vez en situaciones de emergencia pública para justificar la comisión de delitos contra la vida o la libertad o la integridad personal. Esto es excederse dentro de, supuestamente, si tengo alguna situación de cortes o cosa por el estilo, hoy muy común que está ocurriendo. Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas que están bajo su custodia, es decir, aquellas personas que están privadas de su libertad y están a su cargo. No cometer, instigar o tolerar ningún acto de corrupción, que son aquellos que sin llegar a constituirse delito, son aquellos que constan abuso de autoridad o exceso en el desempeño de funciones policiales. En cuanto a la corrupción, no nos olvidemos que si no fuese esto de abuso de autoridad o exceso en el desempeño de funciones, estaríamos dentro de algún cohecho. Estaríamos adentro de lo que vulgarmente se lo conoce como concoimas. Y acá no tengamos ningún empacho en si esto lo realiza algún compañero o alguien que no lo sea, pero sea un superior o lo que fuere. Ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que ya habiendo advertencias, habiendo utilizado medios de persuasión, el personal policial persista en el incumplimiento y esta gente persista en el incumplimiento de la ley, bueno, entonces en estos casos utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria. Cuando el empleo de esta fuerza y de armas de fuego sean inevitables, es importante identificarse como funcionarios policiales y dar una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza con un tiempo suficiente, pero acá también tengo mis cuestiones, porque hay que ver si esto no da para perjudicar tanto sea al funcionario como a un tercero, o tal vez la persona no entienda el idioma o estemos frente a una persona que sea sorda-muda. Así que esta situación hay que tenerla muy presente. No olvidemos que se va a tomar en cuenta debido a la profesionalidad y a la práctica constante que va a tener el personal dentro de sus cursos preparatorios. Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial, particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados de las personas. Solamente lo podrán llegar a hacer en cuanto sea una necesidad de la justicia y lo exija el propio juez, que lo releve del secreto profesional. Esto estamos hablando de secreto profesional. Ustedes se pueden enterar de cosas dentro del ambiente policial a la que deben de mantener secretos, inclusive ni siquiera decirlo dentro de la familia, nada. Tampoco cuando se retiren. Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa para ser propia o de terceros, o en situaciones de estado de necesidad en las que exista un peligro grave, inminente, y que puede ser actual para la vida de las personas o para evitar la comisión de un delito que entregue ese peligro. Pero cuidado, esto se debe obrar en cuestión se recomienda, en cuestión de reducir al mínimo los daños a terceros y ajenos. Cuando exista riesgo de afectar alguna vida humana o su integridad, la policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o preservación del bien jurídico. Como lo dije hace un momento, digo,
otra vez en que si estamos hablando de que la persona que está delinquiendo se le da para huir, bueno, lo tendrán que dejar hacer ese menester para después hacer una persecución en el momento oportuno. El personal policial en ejercicio de sus funciones y en cualquier circunstancia deberá hacer uso exclusivo del arma reglamentaria. Pero acá voy a hacer un paréntesis para decirle que pueden utilizar otro tipo de arma de su propia propiedad, pero en este último caso, si tienen que homologarla, luego proceder a la devolución del arma provista. Y cuando digo homologarla, porque tienen que optar en cuanto a los requisitos de las características técnicas que tenga el arma que provee la propia fuerza. El armamento de propiedad del personal va a estar registrada según las normas vigentes. En otro orden de cosas, el personal policial está facultado para limitar la libertad de las personas únicamente en los siguientes casos. Acá voy a decirles de que tengo en el canal un video, creo que es el video donde habla de averiguación de identidad, donde me expreso con un poco más de soltura y ampliando este tema, pero digo, esto de limitar la libertad de las personas es en el cumplimiento de una orden que puede ser emanada de la autoridad judicial competente, las que dice el Código de Procedimiento o la ley contravencional, o cuando sea necesario conocer su identidad en circunstancias que razonablemente se justifiquen y la persona se niegue a identificar porque no tiene la documentación o cosa por el estilo. Esto es que también se lo puede privar de la libertad llevándolo a la dependencia policial, a lo cual no podrá estar más de 12 horas privado de su libertad, porque si no sería que estamos hablando precisamente de un delito. Cualquiera de la prisión de la libertad de personas debe practicarse de forma que no perjudique a la persona, al detenido, a la integridad física, al honor, la dignidad y el patrimonio, ¿no? Toda persona privada de su libertad debe ser informada por el personal policial responsable de su detención inmediata. Ahora bien, que tiene esos derechos, los derechos del artículo 60, los derechos del artículo 16 de esta ley particularmente, es a no contestar ninguna pregunta, a guardar silencio, a no manifestarse contra sí mismo, algo muy importante que se lo confunde muchas veces, pero la propia ley dice comunicarse en forma inmediata con un familiar o allegado a fin de informarle sobre el hecho de su detención y el lugar donde se encuentra de custodia, o designar un abogado y solicitar su presencia inmediata, a realizarse un reconocimiento médico. Esto es muy importante porque de acuerdo al estado en que entre, después pueden achacarle de que el personal, el funcionario fue el que le produjo el daño. Si fuesen menores de edad o con incapacidad, por supuesto, avisar inmediatamente a quien tenga la patria potestad o la tutela o la propia guarda. Y si no fuera posible de esto, informar inmediatamente al Ministerio Público, en este caso hablamos de la justicia de menores. Queda prohibido el alojamiento de menores en dependencia policial y tampoco realizar detenciones de menores que fueran motivadas por razones asistenciales. El menor debe ser inmediatamente puesto a disposición del juez competente dentro del plazo máximo de 24 horas. Ahora bien, no es el tema, esto particularmente que esté relacionado con la cuestión de menores, porque siempre hay algunas pequeñas modificaciones, pero sí digo que existen guías y protocolos que provienen del propio Ministerio de Seguridad, donde ahí se brindan las herramientas para la intervención policial que involucren precisamente la interacción entre niños, niñas y adolescentes, a efectos de garantizar el cumplimiento de aquellos postulados que habla de la Convención sobre los Derechos del Niño y aquellas normas internacionales, en particular las reglas de Beijing y aquellas directrices de la RAID, o la ley nacional, la 26.061, o la ley provincial 13.298, y todas aquellas leyes complementarias.
Cuando en las dependencias policiales se tienen que alojar personas privadas de libertad, deberán llevar un registro adecuado de tales circunstancias y estas deberán ser registradas en un acta de detención, la cual va a estar refrendada por el titular de la dependencia policial, y este acta debe contener la identidad de la persona, los rasgos físicos, el sexo, vestimenta, etcétera, las circunstancias por la cual fueron, en el lugar, tiempo y modo que se llevó a cabo la detención, identificar el personal que actuó, los hechos que se le imputan, el lugar y tiempo de la detención, el comportamiento de la persona que está privada de la libertad, porque los derechos a los que hizo uso también son utilizados por la justicia para luego otorgar o no ciertas cuestiones de excarcelaciones o beneficios, las circunstancias y condiciones en las que recupera la libertad, y deberá remitir en forma inmediata la copia del acta de detención al superior jerárquico, así como también al Ministerio Público. Esta cuestión que acabo de finalizar de explicarme, si es posible, espero que se haya comprendido, hace a lo que son las cuestiones de la Ley 13.482 de 2006, a los efectos de comprender precisamente cuáles son los principios de esta ley. Muchas gracias y hasta otro encuentro.